Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. La medicina general constituye el primer nivel de atención médica. El médico general es un profesional capacitado para diagnosticar y manejar diferentes patologías comunes y derivar al especialista indicado cuando corresponda. El médico general realiza un tipo de ejercicio profesional de la medicina con un cuerpo doctrinal claro y delimitado por un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Si bien los médicos generales por su formación se pueden desempeñar en diversos campos laborales como servicio de urgencias y emergencias, unidades técnicas, entre otros, su ámbito natural de atención es la primaria. El médico general se esfuerza por conocer el entorno del paciente y descubre los factores de riesgo sobre los cuales cada contacto servirá como una ocasión ideal para aplicar medidas de prevención y promoción de la salud, así como también una educación sanitaria adecuada, asistiendo a familias en la solución de los problemas aparentemente inocentes que encierran riesgo de salud. Por eso, damos inicio a nuestro programa conociendo más sobre medicina general. Es una parte importante de la medicina y es a lo que recurrimos inmediatamente, lo que hemos denominado la medicina general. Eso se ha convertido a través del expertise de este gran grupo de médicos en una especialidad. Es el médico de vanguardia, el médico de choque, por decirlo así, el médico de base para recibir inmediatamente a un paciente que puede estar aquejado por cualquier tipo de molestia, síntoma o entidad. Para esa parte importante en la que se desarrolla el médico general, está hoy con nosotros la doctora Lelia Cárcamo. La doctora Lelia Cárcamo es médico y cirujano y ha practicado la medicina general por ya más de 30 años. Doctora Cárcamo, qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. Bienvenida. Gracias. Estamos hablando hoy en este programa de los investigadores médicos de lo que tú encuentras en esta gran gama de problemas de salud en los pacientes que te visitan. Háblanos un poco de tu práctica, cómo se generó, cómo ha sido tu proceso evolutivo, qué patologías son las que con más frecuencia te encuentras aquí en Managua, en Nicaragua. Bueno, tengo prácticamente 17 años de ser un médico general, ubicado en una zona un poco sensible. Estoy en la Clínica Los Ángeles, en el Mercado Israel. He dedicado mi tiempo a la medicina de familia prácticamente. Siempre funciona, el paciente trae al papá, a la mamá, al hijo, al nieto, al vecino, y de esa manera pues hemos llegado a tener una buena cantidad de pacientes que nos visitan con patologías diversas. Tengo niños que he tratado desde el embarazo hasta los 17, 18 años que puedan tener ahora, y ese sentir del paciente de mantenerse constante en la clínica lo mantiene a uno con un estímulo grande a seguir en lo que estamos haciendo siempre. Tengo patologías diversas en adultos, en niños, siempre utilizando los métodos convencionales, clínica, examen físico, exámenes de laboratorio complementarios, y de esa manera pues llegar a tener un diagnóstico con mayores bases para tener una terapia mayormente efectiva en el paciente. Previo a pasar a la parte clínica, me parece interesante que nos puedas ampliar, porque es una gran riqueza ver la experiencia de trabajar sobre un grupo familiar y que uno pueda incidir sobre ya el beneficio y la salud de la familia. ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido? Bueno, la experiencia desde el punto de vista de la medicina familiar, pues a lo personal lo enriquece mucho. Primero porque tenemos
edades de que no dicen nada, que son los pequeñitos, edades intermedias donde apenas dicen algo y uno tiene que ampliar un poco más el examen, y ya el adulto que es con el que a veces aparentemente tratamos bien, pero nos obvían algunas informaciones de tal manera que uno tiene que ser un poquito más penetrante en algunas cosas. En cuanto a los diagnósticos en adultos, pues son bastante diversos, pero en sí las patologías más relevantes podrían ser los trastornos dispépticos, los trastornos ginecológicos y las patologías crónicas como la hipertensión, la diabetes, para reunir más o menos órganos. Claro. Hipertensión, tengo bastantes casos. La parte de la medicina familiar a la que nos referimos es porque hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud hace ya un tiempo, exaltando que haya más médicos familiares y que obviamente hayan especialidades. Pero nuestros países, sobre todo los centroamericanos, los que correspondemos a este estrato, requerimos de mucho médico familiar, y de ahí la importancia de entrevistar a la doctora Cárcamo y su experiencia alrededor de este tipo de práctica. Ya reunidos en la parte que tiene que ver con patologías, hablabas tú y mencionabas todas estas, algunas metabólicas, algunas que se vuelven crónico-degenerativas. En estas, particularmente, ¿en cuáles has tenido tú más énfasis o más experiencia, o te han impresionado de alguna manera particular? He hecho un poco más de énfasis porque hay algunas patologías en las que el tratamiento se da por un tiempo determinado y el paciente mejora. En esas, pues, el seguimiento a veces se pierde. Pero en las patologías, en las metabólicas o en las de un sistema en específico, que hay que dar un seguimiento precisamente para evitar que la cronicidad tenga mayores complicaciones, pues he tenido bastante conocimiento, experiencia con pacientes diabéticos, con pacientes con hígado graso, con pacientes con patología vesicular, y en algunos, y bien frecuentes, por ejemplo, con pacientes ginecológicos. Interesante la propuesta, porque ese es precisamente uno de los logros en la práctica de la medicina general. El paciente, obviamente, con que uno encuentre en la clínica con hígado graso y que se puede hacer bien la diferencia entre enfermedad de hígado graso alcohólica, no alcohólica, y todo lo que deriva de esto: elevación del colesterol, de los triglicéridos, de las dislipidemias, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades que están todas de alguna manera relacionadas. Sí, nosotros siempre partimos en el paciente con sobrepeso, el paciente que tiene ese tipo de patología, tratamos de dar un seguimiento diagnóstico por exámenes de laboratorio, por ultrasonido. En algunos casos he tenido que enviar hasta tomografías en casos de pacientes que tienen una patología un poquito más complicada a nivel hepático. Pero hacemos el diagnóstico con una base clínica de laboratorio en cuanto a niveles de colesterol, triglicéridos, y la otra parte es cómo orientamos al paciente para desintoxicar esa parte del organismo que a largo plazo podría ser o tener unas complicaciones mayores. Es ahí donde necesitamos de algunos productos que por experiencia de estudios nos demuestren que hay efectividad en el tratamiento en sí. Claro, esa es una parte en la que la medicina biomolecular tiene toda una propuesta. Hemos podido establecer a lo largo de la investigación que estrés oxidativo tiene que ver con el daño que hay a las membranas lipídicas, la lipoperoxidación, con todos los problemas que médicos como la doctora Cárcamo ven ya en el consultorio, ya de hígado graso, y lo que esto implica cuando avanza. La parte de la medicina biomolecular tiene ya algunos conjugados de productos que en el siguiente segmento vamos a pasar a platicar cuando la doctora nos describa acerca de estas patologías.
Continúe con nosotros. Dato importante. La medicina familiar se crea por necesidad de nivelar la formación de la medicina general con las especialidades hospitalarias. Un médico de familia bien entrenado puede responder perfectamente hasta un 80 o 90% de las consultas. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo. Ayuda a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar las toxinas. La enfermedad por hígado graso es una condición en la que se acumula grasa en el hígado. Hay dos tipos principales: enfermedad del hígado graso no alcohólico y enfermedad del hígado graso por alcohol, también llamada esteatosis hepática alcohólica. La enfermedad por hígado graso afecta a cerca del 25% de la población en el mundo. Así como las tasas de obesidad, diabetes tipo 2 y colesterol alto están subiendo en países como Estados Unidos, ocurre lo mismo con la tasa de enfermedad por hígado graso. Es el trastorno hepático crónico más común en ese país. Para conocer más sobre este padecimiento, vamos con el Dr. Aguilar y nuestra doctora invitada. Dentro de la gama de productos que medicina biomolecular investigó y ahora ya manufacturó y está proveyendo al gran gremio médico y a la población, hay un conjugado de flavonoides que se denomina Lintox. Ustedes saben que los flavonoides son los extractos moleculares de plantas, verduras, frutas que tienen que ver con un metabolito, con una parte de ellos que tiene propiedades farmacológicas y terapéuticas. Va más allá de lo que es la medicina herbolaria. Es una medicina que es biomolecular. Tiene su asiento en algunos premios Nobel que fueron desarrollando estas pautas en la investigación que Corporación Farmalat, a través de innovación biomolecular, empezó hace más de 8 años y que ahora ya se presentan productos que los médicos aquí en Nicaragua y en distintos departamentos están teniendo experiencia. Doctora, este preámbulo que hicimos para el Lintox sea a través de lo que platicamos que ha sido teniendo experiencia en algunas patologías. Cuéntanos acerca de esa experiencia médica. Sí, prácticamente desde que entró el producto al país y conociendo la referencia de estudios que se realizaron con él, pues hemos empleado el tratamiento en varios pacientes con previo diagnóstico de hígado graso y prescribimos el tratamiento durante los 3 meses con control posterior y exámenes de laboratorio para valorar colesterol, triglicéridos en sangre, más el control con ultrasonido por hígado graso, y la experiencia en lo que a mí respecta ha sido muy buena. Hemos tenido de un hígado graso grado 2 o 3 a un hígado totalmente sin ecos desde el punto de vista radiológico diagnóstico. Entonces, por esa experiencia es que consideramos que el Lintox tiene muy buenos beneficios para evitar las complicaciones a largo plazo de este tipo de pacientes. Interesante la respuesta a través de la evidencia clínica que médicos, de nuevo, insisto en esta parte porque tiene que ver con la parte de medicina general, como la doctora Cárcamo, están teniendo. Platicábamos que igualmente en algunos problemas hipertensivos, diabéticos, enfermedades crónicas, has tenido igualmente experiencia. Sí, he tenido igualmente experiencia con pacientes, por ejemplo, con solo dislipidemias, que no necesariamente tuviesen un hígado graso, pero que tenían colesteroles altos o triglicéridos mayores de 400. Entonces sí se ha utilizado el producto y el paciente pues logra, combinándolo con un poco de tratamiento para ello y dieta, ha logrado llevar a niveles prácticamente normales a nivel de laboratorio sus datos de colesterol y triglicéridos. Más en pacientes hipertensos y diabéticos. Mayormente
en pacientes con hígado graso es donde he tenido la experiencia que me ha resultado muy útil para seguir prescribiendo líquidos. Claro, fabuloso los resultados. Hay algo que es importante, platicábamos contigo y quisiera que como mensaje se lo pudieras enviar a la población, que es acerca de la actitud y de la toma de conciencia sobre cómo hacer y cómo seguir las indicaciones que nosotros los médicos le damos a los pacientes. Así es que te pido a manera de hacerlo como un mensaje, puedas enviar uno de estos a la población. Sí, como médico atendiendo una población bastante sensible, a veces o casi siempre nos vemos en la situación de que el paciente difícilmente acepta las condiciones y el diagnóstico que se les presenta. En patologías crónicas, por ejemplo, los pacientes difícilmente, si es un paciente diabético, difícilmente asume una alimentación y un cuidado extremo en cuanto a todos sus exámenes de laboratorio. Entonces, mi recomendación para este tipo de pacientes, en principio, hay que asumir la enfermedad como nuestra, no como el diagnóstico del doctor, sino la enfermedad como nuestra. Al hacer la enfermedad nuestra, tenemos que darnos cuenta que tenemos limitantes y que tendríamos mejores opciones al protegernos dependiendo del diagnóstico que nos dé. Si soy diabético, sé que tengo que mejorar mis condiciones de alimentación, mis condiciones de cuidado orgánico, porque si soy diabético mal controlado y me corto, pues lógicamente voy a tener complicaciones si no tengo un azúcar controlado. Entonces, lo importante de esto es hacer suya la enfermedad, asumir que el diabético soy yo, no es mi familia, hacer yo mis propios esfuerzos por mantenerme constante y con mi diagnóstico, con el médico y con mi tratamiento, porque no puedo soy diabético pero no me tomo el tratamiento. Sí, yo sé que soy diabético, pero no tomo el tratamiento, pero no voy al doctor, pero no me hago exámenes. Claro. Entonces la recomendación es, tenemos un diagnóstico, hay que dar seguimiento durante el tiempo que nos queda. Puede ser muchísimo si yo conservo esa relación médico, medicamento y exámenes. Así es importantísimo lo que hemos venido de alguna manera enfatizando. Debemos de cuidar, de conocer, de informarnos acerca de nuestro santuario. Algo que yo sé que te tiene complacida, pero quisiera que nos dijeras qué satisfacción encuentras al conocer algo como Lintox, que tiene las bondades de ser natural y de que tiene la posibilidad de mejora y de resolución de algunas entidades, y sobre todo que está libre de efectos adversos indeseables importantes. Algo que te ha ocurrido a ti en lo particular, y también un mensaje al gremio médico que estará escuchándonos y que puede estar atento a decidir cuándo probar un tipo de propuesta como la biomolecular. Precisamente esto de lo biomolecular es lo interesante, porque últimamente decimos, es que si tomo X o Y producto me hace daño para una cosa, me hace daño me irrita el estómago o me pone nervioso. Hay una cantidad de productos que tienen más reacciones adversas que beneficios. Entonces, ¿cuál es lo interesante de este producto? En principio, que su origen es meramente natural y que ese es un argumento para hacerlo sentir en el paciente de que va a ingerir algo que solo le va a tener beneficio y no va a tener daños colaterales. Cuando ya el paciente está claro de que si va a hacer algo en pro de su salud, pero que no tiene efectos adversos, es una gran satisfacción y mayor ventaja de que el paciente se pueda dar seguimiento con estos productos. Fabuloso, doctora Cárcamo, te agradezco muchísimo.
todo en su programa Los Investigadores Médicos. Lo esperamos la próxima semana con más información de su interés.